Hoy 9 de abril del año 2018 se constituyó el despacho en audiencia pública en el proceso ordinario laboral número 2015-843 instaurado por el Sindicato de Trabajadores de Laboratorios Chalber, Sintra Chalber, en contra de Laboratorio Chalber de Colombia. Se señaló el día de hoy, 9 de abril, en atención a que el pasado 6 de abril se escucharon alegatos de conclusión, pero el despacho no alcanzó a tomar una decisión de fondo. Hoy comparece la apoderada de la parte demandante, doctora Diana de Pilar Herrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor juez. Con su información ya orante en el expediente, se le da la bienvenida. Igualmente apoderado de la parte demandada, doctor Carlos Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Ya reconocido como tal, el despacho procede a emitir sentencia dentro del presente asunto, la cual se realiza bajo la siguiente sinopsis procesal. Pues acudió a la jurisdicción el Sindicato de Trabajadores del Laboratorio Chalber, Sintra Chalber. Para ello, en su libelo solicita que se declare que la demandada ha violado en forma efectiva y sistemática los derechos de los trabajadores afiliados al sindicato demandante, especialmente el artículo 8 de la Convención Colectiva de Trabajo. Igualmente solicita que se declare que se hizo extensivo de los beneficios contentivos de la convención colectiva a todos los trabajadores sin aplicar el artículo 69 de la ley 50 del 90, no descontando a los trabajadores no sindicalizados el pago de la cuota sindical ordinaria establecida en la convención. Igualmente solicita el pago de los perjuicios generados con dicha actuación, que la condena que aquí se emita se realice durante la vigencia de la convención colectiva de las cuotas sindicales de manera indexada y de forma negligente no descontado a los trabajadores. En síntesis, señaló que en octubre del año 2012, con 25 trabajadores, se constituyó el Sindicato de Trabajadores Intrachalvers, que con este se suscribió una convención colectiva el 7 de marzo del año 2013, con vigencia de enero del año 2013 a diciembre del año 2015, que desde la fecha de la suscripción de la convención colectiva, la entidad empleadora optó por hacer extensiva a todos los trabajadores los derechos allí incluidos, sin realizar el cobro de la cuota sindical de que trata el artículo octavo de dicho acuerdo. Por último, indica que la conducta por parte de la demandada ha afectado la estabilidad del sindicato y su crecimiento dada la falta de interés de los trabajadores no sindicalizados de afiliarse, lo cual transgrede los derechos colectivos establecidos en las normas convencionales y convenios internacionales. Por su parte, una vez vinculada al proceso de la entidad accionada, esta se notificó el 6 de julio del año 2016, contestación que figura folios 324 a 331 del expediente y 345 a 346 del mismo, en donde en síntesis considera que la empresa siempre ha sido respetuosa a la organización sindical y el derecho de asociación sindical, que no es posible que se dé la condena en el presente asunto por cuanto el sindicato, el número de afiliados, no excede la tercera parte de la totalidad de los trabajadores, que lo que ha hecho la empresa es reconocer unos beneficios adicionales de manera unilateral. Para tal efecto, presenta las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y falta de causa y pago. El despacho procedió a agotar el material probatorio. En efecto, se escucharon declaraciones de terceros, interrogatorios de parte, se incorporó documental solicitada por parte del despacho y pues la aportada por las partes en las respectivas oportunidades procesales. Igualmente, como hecho sobreviniente, se tiene que el juzgado 13 laboral del circuito de Bogotá declaró la disolución y liquidación del sindicato aquí accionante por la causal de disminución del subnúmero de afiliados. En alegatos de conclusión, las partes ratifican los argumentos que han planteado en la parte escritural como en la parte de demanda, como en la parte de su contestación, y pues se plantean algunas situaciones sobrevinientes que el despacho tocará en las consideraciones de esta sentencia. ¿Cuáles son los fundamentos normativos que tiene el despacho para resolver el presente asunto? Lo primero, aplicable por nuestro Código Sustantivo del Trabajo por los artículos 470, que hace referencia al campo de aplicación de las convenciones colectivas, y esta norma nos plantea que las convenciones colectivas entre patronos y sindicatos cuyo número de afiliados no exceda la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa solamente son aplicables a los miembros del sindicato que las hayan celebrado y a quienes adhieren a ellas o ingresen con posterioridad.
El artículo 471 hace referencia a la extensión a terceros. Esta se indica que la convención colectiva, o cuando en la convención colectiva sea parte de un sindicato cuyos afiliados excedan la tercera parte de la total de los parte total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados. El artículo, bueno, por su parte, el artículo 39, cuota por beneficio convencional, del decreto 2351 del 65, este ha sido modificado por el artículo 68 de la ley 50 del 90, hace referencia a que los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva, deberán pagar al sindicato durante su vigencia una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato. Por su parte, el decreto 2264 del 16 de octubre del año 2013 hace referencia a la reglamentación del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo, donde en su artículo primero literal se hace referencia a que con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales puedan recaudar oportunamente las cuotas fijadas por ley, estos tienen la obligación de, y aquí entra el literal C, retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no sindicalizados deben pagar a estas por beneficio de convención colectiva en los términos del artículo 68 de la ley 50 del 90. A su vez, el artículo 8 de la convención colectiva hace referencia a que se pacta entre las partes el recaudo se hace referencia a este artículo 8 al descuento por beneficio de convención. Se indica que la empresa queda obligada a descontar a todos los afiliados al Sindicato de Trabajadores de Laboratorios Chalber de Colombia, sea Sintra Chalber, una cuota por beneficio de convención equivalente al 1% del salario básico mensual. Dicho valor se girará dentro de los 10 días hábiles siguientes a su descuento a la tesorería del sindicato. Este es, en principio, el marco normativo bajo el cual se debe entrar a resolver al menos uno de los problemas jurídicos aquí planteados. ¿Cuál fue el material probatorio que se recaudó? Se tiene recaudado dentro del presente asunto registro de inscripción del acta de constitución de Sintra Chalber, lista de incrementos salariales adicionales. Se recaudó igualmente memorandos de la empresa otorgando a trabajadores auxilios extralegales de matrimonio y auxilio por fallecimiento del empleado, constancias de solicitudes de entrega de bonos educativos, mercados y únicos anuales. La convención colectiva precisamente vigente entre el 2013 o con vigencia del 2013 al 2015, descuentos de cuota sindical a personal sindicalizado en julio y agosto del año 2016, así como copia auténtica de la sentencia del 12 de diciembre del año 2016 y auto del 16 de enero en el que se declara legalmente ejecutoriada, en la que se ordenó la disolución y liquidación de Sintra Chalber. Este despacho procedió igualmente a escuchar interrogatorios de parte. Se escuchó al señor Jorge Emilio Solano, representante legal de Sintra Chalber. Indica que la empresa tiene 900 trabajadores que tienen una serie de beneficios extralegales como los servicios de alimentación, subsidio, guardería, básicos, básicamente, entre otros. Y también indica que no conoce que la empresa haya hecho descuento a los trabajadores no sindicalizados. Se escuchó en interrogatorio de parte al representante legal del sindicato Sintra Chalber, Edgar Agustín Hernández González, quien indica que durante la vigencia de la convención colectiva empezaron con 36 afiliados para el 2015 y empezaron con 36 afiliados, que para el 2015 había 42 o con 33 afiliados y que en la empresa existen aproximadamente 800 trabajadores. Se escucharon declaraciones, concretamente las de María Isabel Pinzón Peralta. Ella laboró como operaria de empaque en la demandada durante 5 años hasta mayo del 2017. Ella indicó que se afilió al sindicato en el año 2013, que la gerente era renuente al sindicato por temor a que la gente, era renuente al sindicato por temor a perder el trabajo si se afiliaban, que los beneficios convencionales se le daban a todos los trabajadores tales como Cecilia Murcia, Blanca Babati, Valenor Rodríguez. Los empleados temporales indica que a partir del segundo mes le daban un bono de mercado. Precisa esta testigo que en el año 2016 durante 9 meses no tuvieron aumento de sueldos. Los afiliados y mucho menos trabajadores empezaron
y muchos trabajadores, empezaron a retirarse del sindicato para acceder a ese aumento, que con anterioridad a la firma de la convención colectiva se recibía un bono de alimentos. Se escuchó igualmente en declaración a la señora Lilia Romero Alfonso. Ella es gerente de desarrollo humano de la demandada. Indica que anteriormente existía Sintrachalver aquí demandante, pero que ahora existen Sintraquin, Sintraquin, Oquim y Sintrafaquim. Estos como sindicatos de industria. Indica que hubo una convención colectiva con Sintrachalver del 2013 al 2015, que para el año 2013 había 650 o 700 trabajadores vinculados directamente con la empresa. Que antes de la convención colectiva con Sintrachalver, la empresa ya otorgaba algunos beneficios de casino, tal como el de casino, donde se auxiliaba como parte del almuerzo a los trabajadores. Igualmente hace referencia a una fundación en la cual se le dan algunos beneficios a los trabajadores, que estos beneficios existen desde muchos años atrás por mera liberalidad de la empresa. Respecto a la reducción del número de afiliados del sindicato, se dio porque la gente se dio cuenta que la empresa cumplía con todos sus beneficios laborales y siempre buscando el bienestar de los trabajadores. En torno a la determinación de los salarios, indica que se hace a partir de febrero de cada año, que hay una junta de salarios que determina que esos salarios por encima del aumento que se hace por parte del gobierno. Asimismo indicó que a partir de la convención se incrementó el salario de acuerdo a lo pactado, pero que después de su vigencia hubo otra negociación y uno de los puntos en que no se llegó a acuerdo fue el de los salarios, que se resolvió posteriormente en un tribunal de arbitramiento. Mientras esto se resolvía, indica, no hubo aumento para los sindicalizados. Los demás beneficios convencionales, indica la declarante, se hicieron a sindicalizados y no sindicalizados durante la vigencia de la convención colectiva. Por último, precisa que la empresa no descontó ninguna cuota por beneficio convencional a los no sindicalizados. Asimismo, se escuchó en declaración al señor Ovidio Estupiñán Gómez. De este declarante se advierte que desde mayo del año 2008 trabaja para la demandada como preparador de líquidos y cremas. Indica que fue suplente del vicepresidente de Sintrachalver y que en el segundo pliego que se presentó para el año 2015 hubo muchas diferencias al haber extendido la empresa los beneficios convencionales a todos los trabajadores. Indica que para el año 2016 no hubo un aumento de salarios a los sindicalizados y por ello se fueron retirando los trabajadores del sindicato. Igualmente se escuchó en declaración a Marcelo García Quintero. Este indica que en la empresa hay un salario mínimo por encima del legal y los incrementos salariales siempre están por encima del aumento del salario mínimo legal vigente. ¿Me ayudas, por favor? No nos dejan concentrar. Indica que no se hicieron descuentos a los no sindicalizados por beneficio convencional porque el sindicato no era mayoritario. Por último, se escuchó en declaración al señor Bernardo Monroy Cortés. Este indica que era operario para la demandada desde el año 2001, que estuvo afiliado a Sintrachalver, de donde se retiró porque le retuvieron algunos beneficios como aumentos sindicales, retención que fue hasta por 4 meses, hasta que se desafilió del sindicato, así como le hicieron mención a él otros trabajadores. Indica que a los no sindicalizados se les pagaron todos los beneficios sin que se les descontaran las cuotas sindicales. Este es el material probatorio que se ha logrado recaudar, o por lo menos las situaciones que estos manifiestan, respecto de las cuales debe proceder el despacho a concluir antes de dar otros elementos normativos, pues cuáles son las situaciones que tiene probadas el despacho, las cuales paso a denunciar. Se tiene entonces, acorde a lo anterior probado por parte del despacho, de las pruebas documentales y las declaraciones que se acopiaron en el presente asunto. En la empresa demandada efectivamente laboran entre 800 y 900 trabajadores, que el 30 de octubre del año 2012, con la asistencia de 25 trabajadores, se fundó la organización sindical de primer grado y de empresa Sintrachalver. Esta fue inscrita en el archivo sindical al día siguiente y cuya junta fue depositada el 20 de noviembre de ese mismo año, lo cual se advierte de folios 18 a 21 del expediente. Igualmente se tiene acreditado que entre la empresa Laboratorio Chalver de Colombia y la organización sindical se firmó el 7 de marzo del año 2013 una convención colectiva de trabajo con vigencia entre el 1 de enero del 2013 a 31 de diciembre del año 2015, cuyo ejemplar aparece aportado al expediente folios 23 a 28 del expediente, aplicable al personal afiliado al sindicato.
Igualmente se tiene acreditado dentro del expediente que en la convención se acordó en el artículo 8 que la empresa quedaba obligada a descontar a todos los afiliados una cuota por beneficio convencional equivalente al 1% del salario básico mensual, valor que debía girar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la tesorería del sindicato. Igualmente se advierte en dicho acuerdo que la empresa también se obligó a considerar a los trabajadores un incremento salarial para el segundo año de vigencia del IPC más el 1.9% adicional, y para el tercer año la vigencia del IPC más el 1.5% adicional, y algunos beneficios económicos denominados auxilio de matrimonio, auxilio de función del trabajador, auxilio escolar y un bono extraordinario de mercado. De igual forma, se advierte que de todo el material probatorio recaudado, que para el año 2015 fue presentado un nuevo pliego de peticiones sobre el cual no se llegó a ningún acuerdo, razón por la cual el conflicto pasó a un tribunal de arbitramiento cuyo laudo se profirió el 23 de noviembre del año 2016. De acuerdo al ejemplar de la convención colectiva que se suscribió entre la empresa y Sintraquín el 31 de agosto del año 2017, que obra a folio 479 del expediente. Acuerdo que puso fin al pliego de peticiones que se presentó el 12 de mayo del año 2017 y que adicionalmente incorporó las demás disposiciones contenidas en la Convención Colectiva del Trabajo del año 2013 y el auto arbitral mencionado. Igualmente se deduce del material probatorio que se allegó que para el año 2016 la empresa no efectuó el reajuste salarial a los trabajadores sindicalizados, lo cual debió efectuar desde febrero de ese año, aduciendo la existencia del conflicto colectivo con la organización sindical que no se había resuelto, y por lo cual ya no se encontraba vigente la convención colectiva, pero sí reajustó los salarios a los trabajadores no sindicalizados, situación que fue confirmada por la declaración de la testigo Liliana Romero Alonso, gerente de desarrollo humano de la empresa, así como surge de la documental que exigió el despacho de manera oficiosa, donde viene detallado a quienes se les realizaron aportes o descuentos y a quienes no. Igualmente se advierte de la documental que se aportó y se da cuenta que en efecto la empresa durante la vigencia de la convención colectiva afectó a los trabajadores sindicalizados el descuento por cuota sindical, descuentos que se registran mensualmente hasta febrero del año 2017, como así consta en la relación de los documentos previamente referidos que figuran de folios 403 a 431 del expediente, y en el que igualmente se puede observar el número de afiliados con que contaba el sindicato mes por mes entre marzo del 2013 a febrero del 2017, cantidad que se mantuvo hasta mayo del año 2016 por encima del mínimo exigido legalmente para la existencia de un sindicato, pues se advierte esta misma documental que de junio del 2016 hasta febrero del año 2017 el número de afiliados fue inferior a 25, situación a la cual pues no le fue indiferente a la empresa aquí accionada, pues a través de su representante legal elevó el 18 de agosto del año 2016, conforme se advierte a folio 349 del expediente, ante el grupo de archivo de la central del Ministerio del Trabajo, una solicitud para que se realice un censo sindical para establecer si la organización sindical cumplía con los requisitos legales en cuanto al número de afiliados para su existencia. Posteriormente se radicó demanda de disolución, liquidación y cancelación de inscripción en el registro sindical el 23 de noviembre del 2016, la cual correspondió al juzgado 13 laboral del circuito de esta ciudad, quien profirió sentencia el 12 de diciembre del año 2016, ordenando la disolución, liquidación y cancelación del registro sindical, y cuyo proceso liquidatorio actualmente se está llevando en dicho despacho judicial. Hace entonces el despacho referencia, estas son las situaciones que tienen entonces acreditadas dentro del expediente. Se pasa ahora a hacer referencia a los descuentos, cuáles son las conclusiones que emite el despacho. Durante la perdón. Un primer tema dentro de las conclusiones que emite el despacho es lo referente a los descuentos de las cuotas sindicales.
Sobre este punto debe indicarse que durante la vigencia de la convención colectiva del 2013 al 2015, los afiliados al sindicato jamás superaron la tercera parte de la totalidad de los trabajadores de la empresa, razón por la cual, conforme al artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, los beneficios de dicho acuerdo no podían extenderse a todos los trabajadores. Sin embargo, pese a esta situación, la empresa otorgó durante el año 2013 hasta febrero del año 2017, o por lo menos eso es lo que se logra acreditar dentro de este expediente, los beneficios extralegales a los trabajadores no sindicalizados, tales como el auxilio de matrimonio, el auxilio escolar y el bono de mercado, como así consta de la documental que figura de folios 472 a 477 del expediente. Estos beneficios que se encuentran efectivamente consagrados en la convención colectiva suscrita en el año 2013 y sobre los cuales no se demostró fehacientemente por la empresa que los mismos los venía otorgando con anterioridad a la firma del citado acuerdo convencional, ya que al respecto realmente lo que se alcanza a acreditar dentro del expediente es que con anterioridad existían algunos beneficios, tales como el casino o los beneficios del casino en torno a un auxilio para el almuerzo, el jardín preescolar, un auxilio de gafas, celebración de primeras comuniones de los hijos de trabajadores, un auxilio funerario, un subsidio de alimentación, situaciones que en cumplimiento a lo dispuesto del artículo 68 de la ley 50 del 90, que subrogó el artículo 39 del decreto 2351 del 65, la obligaba a descontar con destino al sindicato sin trachar ver la cuota sindical de que trata el artículo octavo de la convención colectiva que aquí está en discusión y que se llegó al expediente. Pago que es efectivamente consecuencia de los beneficios recibidos que la demandada no efectuó, como así lo confirmó su representante legal al absolver el interrogatorio de parte y la empresa gerente de desarrollo humano en la declaración que como testigo rindió. Como se confiesa en interrogatorio de parte, así como se declaró por la gerente de desarrollo humano, aspecto que fue tenido por probado de manera precedente. Por tanto, al no haber realizado la empresa estos descuentos a los trabajadores, se deberá realizar el pago de las sumas pertinentes en favor de la organización sindical por cada uno de los trabajadores no sindicalizados que recibieron esos beneficios extralegales desde el año 2013 hasta la fecha de vigencia de la convención colectiva. Y para ello pues ha de tenerse presente qué fundamentos normativos, pues el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas previamente referidas, concretamente el artículo 478, el artículo 479, se hace referencia al 478 en la medida en que surge la prórroga automática, cuando la prórroga automática en caso tal de no establecerse un periodo de prórroga y ante la existencia de un nuevo pliego de peticiones. Igualmente el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica que formulada la denuncia de la convención colectiva en la forma indicada en el numeral primero, esta continuará vigente hasta tanto no se firme una nueva convención. Pues ha de tenerse presente que se logró acreditar dentro del expediente que los pagos se realizaron primero hasta el año 2017 y que este conflicto que ha surgido con posterioridad a la celebración de esta convención colectiva se finiquitó con un laudo arbitral. Entonces, ha de extenderse los beneficios no solo o la condena, no solo para el periodo del año 2013 al 2015, sino en efecto durante el tiempo en que estuvo vigente la convención en virtud de la prórroga y al conflicto que surgió entre las partes y del cual dieron cuenta no solo las declaraciones de terceros, sino la documental que se allegó donde se advierten estas situaciones. El despacho pasa a dar argumentos adicionales frente a estos puntos de las cuotas sindicales, y es que el despacho debe tener presente para qué están destinadas las cuotas sindicales. El despacho consultó muy juiciosamente algunas sentencias, la T324 del año 98 y la T210 del año 2011. La del año 98 es contra el municipio de Ambalema, la del año 2011 es contra Avianca. En esta sentencia, sencillamente, más allá del conflicto que surge en los mismos, ha de identificarse que el objeto de las cuotas sindicales es precisamente proveer al sindicato de medios materiales indispensables para su subsistencia, que el desconocimiento para controlar al empleador
y a su vez que cualquier obstáculo tendiente a facilitar el recaudo de las cuotas sindicales implica la desprotección del derecho a asociación sindical. En este mismo sentido, la sentencia T814 del año 2010 es un caso del sindicato Sintraime contra Fenoco. En este, la empresa se abstiene de suministrar información de los afiliados en torno al salario y lo cual debía darse en debida oportunidad. Aquí se establece regla en torno a la obligación que tiene el empleador de suministrar información veraz, oportuna y pertinente frente a los trabajadores que reciben beneficios convencionales para poder realizar el descuento de las cuotas sindicales. Pero concretamente sobre la obligación en torno a descontar cuotas sindicales a trabajadores no beneficiados de la convención colectiva, el antecedente más cercano fácticamente es la sentencia T168 del año 2004 de la compañía de galletas Noel, donde actúa como demandante Sintra Alimenticia. Se emitieron posteriormente dos sentencias, la 592 de 2004 que refería previamente y la sentencia T715 del año 2004. Allí se indica que no puede imponerse a un trabajador perteneciente a un sindicato que adelantó un proceso de negociación la obligación de cotizarle a otro sindicato minoritario. Igualmente, se establece allí una regla y es que los beneficios convencionales de un sindicato mayoritario son aplicables a los demás trabajadores, pero los beneficios de un sindicato no pueden imponerse a trabajadores que no se acogieron a ellos. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones adicionales que tiene el despacho respecto de estos precedentes jurisprudenciales en torno a las cuotas sindicales? Primero, pues que hay mecanismos que se han utilizado por distintas empresas que han llegado a la jurisdicción constitucional y al ordinario laboral, más a la jurisdicción constitucional en la medida que la acción constitucional resulta ser incluso más eficiente que el proceso ordinario laboral. Y esos mecanismos que vulneran el derecho a la asociación sindical surgen por vías que pueden clasificarse teóricamente como positivas o negativas, pero que en la práctica pues se tienden a identificar como el actuar del empleador o las omisiones que se despliegan. En el presente asunto, si bien es cierto, Laboratorio Chalber no tenía obligación alguna en entregar al sindicato cuotas sindicales por trabajadores no afiliados, al ser un sindicato minoritario, lo cierto es que le ha otorgado al sindicato, que ahora está liquidado, el mismo trato que se le da a un sindicato mayoritario al hacer extensibles los beneficios que éste había pactado con la empresa. La Corte Suprema de Justicia, en efecto, ha considerado en algunas sentencias que las partes, es decir, el empleador y el sindicato, bien pueden pactar convencionalmente el establecimiento de una condición y es concretamente la de sindicato mayoritario. Para tal efecto puede remitirse a las sentencias 36609 del año 2016, 33759 del año 2009 y la SL 1907 del año 2014. En este caso, si bien es cierto, verificando la convención colectiva, no se pactó la naturaleza de la organización sindical entre si se daba la condición de mayoritario o minoritario, lo cierto es que basta la materialización de situaciones efectivas y concretas de derechos propios de los sindicatos mayoritarios que se les apliquen a los sindicatos minoritarios para concluir que la empresa debe asumir las consecuencias del trato que efectivamente le da a la organización sindical. Esto quiere decir que, si bien es cierto, la naturaleza propia de la entidad sindical es la de un sindicato mayoritario, al darle el trato, concretamente al extender los beneficios los beneficios como si se tratara de un sindicato mayoritario a los trabajadores no sindicalizados, realmente pues debe asumir las consecuencias del trato que se le da a estas mismas. Por ello hay lugar a la aplicación del artículo 471. Esta, para el despacho, es otra manifestación del principio de la realidad sobre las formas desde el punto de vista del derecho colectivo, en la medida en que pues debe darse el trato que en efecto y en la realidad dan las partes. Así las cosas, debe considerarse que la obligación de cancelar las cuotas sindicales de los trabajadores no afiliados a Sintra Chalber surge
del artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, concordado claro con el artículo 8 de la Convención Colectiva respecto al plazo y la cuantía que debía descontarse a los trabajadores afiliados, y claro, pues por la extensión que materialmente dio la empresa también a los respecto de los trabajadores no afiliados al sindicato. Considera el despacho y dista de la observación o las consideraciones que se tienen por la parte accionada en el presente asunto, en el sentido de que el trato que se diera precisamente para otorgar a los trabajadores beneficios en busca de su de dar un buen trato a los trabajadores, a la totalidad de los trabajadores. El despacho considera lo contrario, por cuanto realmente lo que surge con este tratamiento de las cuotas sindicales es precisamente la finalidad de debilitar a la organización sindical por los siguientes 4 aspectos que paso a mencionar. Un primer aspecto a tener en cuenta es que no tendría sentido para el trabajador que sea sindicalizado, en este caso del sindicalizado Asintra Chalber, que se le descuente la cuota sindical si los beneficios también son extendidos a trabajadores no sindicalizados sin ser mayoritario del sindicato. Un segundo aspecto, y por el cual no puede estar el despacho de acuerdo con la tesis de la parte accionada, es que no tendría sentido que el trabajador afiliado mantuviera su afiliación si al estar afiliado al sindicato se le descuenta una cuota sindical. Un tercer aspecto que surge y donde desde ya se advierte un trato discriminatorio es que dichas situaciones derivadas del manejo de las cuotas sindicales conlleva a dar precisamente un trato discriminatorio a quien ostenta la condición de afiliado a la organización sindical. Un cuarto aspecto es que igualmente conlleva todas estas situaciones al desfinanciamiento de la organización sindical, pues genera o desmotiva la afiliación al sindicato, pues no sería necesario hacer parte de la organización sindical al entregarle los beneficios por empleador, si la contribución que conlleva a la manutención y sin la contribución que conlleva a la manutención y funcionamiento del sindicato. Todo esto pues lleva al despacho a considerar que no pueden tenerse estos actos como genéricamente se plantea en beneficio de todos los trabajadores, sino desde la visión de aminorar en la fuente de sustento de la organización sindical. De otro lado, considera el despacho que no podría la accionada descontar las cifras que debe dirigir a los sindicatos, dirigir a Sintra Chalber de los trabajadores no sindicalizados. ¿Qué quiere decir el despacho con este punto? Las cifras objeto de condena no podrán ser descontadas a los trabajadores no sindicalizados, por cuanto ha de tenerse presente que la accionada debe descontar y asumir de su propio pecunio lo derivado de los descuentos que no se realizaron por vía de extensión de la convención o por cuota sindical. Esto por cuanto al referirse a encontrar el despacho la sentencia T-168 del año 2014, no se ha acreditado dentro del presente proceso que los descuentos en efecto fueron o el beneficio que se les extendió a ellos fuera con propia autorización de los mismos y el descuento que él implicaba. Frente a este punto, ha de tenerse presente que los alegatos de conclusión de la parte demandada pues están lejos de convencer al despacho de su hipótesis. Y ello por cuanto, si bien es cierto, discute la parte demandante que la orden del juez solo podía centrarse en el periodo comprendido del año 2013 al año 2015, pues se desconoce por parte de la accionada los efectos de los artículos 478 y 479 en torno a que en conflicto no puede durante el conflicto está vigente la convención colectiva y debe hacerse el pago hoy debe como tal extenderse los efectos de la convención colectiva.
La parte demandada igualmente plantea dentro de su defensa que hay hechos que no se encuentran contemplados en la demanda, y esto referente a los hechos contemplados refiere la parte demandante con posterioridad al año 2015. Sin embargo, hay que tenerse presente que en el curso del proceso se dio debate en torno precisamente a las situaciones generadas con posterioridad al año 2015, por cuanto se extiende la vigencia de la convención colectiva hasta cuando fuere solucionado el problema, el conflicto colectivo. En efecto, la parte demandante no solo se centró en el recaudo de las cuotas de las cuotas sindicales, sino que solicitó de manera amplia y específica la condena en perjuicios que para el primero de los asuntos que toca el despacho es el referente a que se compensen las cuotas que deberían cancelarse en su momento en favor del sindicato aquí accionado. Por lo tanto, considera el despacho, y reitera lo mencionado previamente, es que con las actuaciones que realizó la entidad accionada no se logró determinar o demostrar que los beneficios que se entregaron a los trabajadores no sindicalizados eran simplemente beneficios que se daban de manera extralegal, por cuanto se advierte de los listados que se allegaron y se solicitaron de manera oficiosa por el despacho, se extendieron beneficios convencionales a trabajadores no sindicalizados, como quedó demostrado tanto documentalmente como con la declaración de terceros. Hay situaciones que el despacho considera que se encuentran superadas. Ello es concretamente la condición de representante legal que ostentó el declarante. La parte accionada considera o da a entender al despacho que bajo la liquidación de la entidad este no se encontraba facultado para actuar como representante legal y que como tal la prueba allí vertida no tendría efecto alguno. Aspecto o situación que surge, primero se encuentra superada en la medida que no afecta lo relativo al fondo del proceso, una situación de carácter procesal, pero que tampoco en nada afecta tanto en legitimación por activa, por pasiva o por pasiva la presente actuación. En tanto, pues es conocido dentro del proceso que la organización sindical se encuentra en proceso de disolución y fue disuelta y está actualmente en proceso de liquidación, y por lo tanto hasta tanto no termine el proceso de liquidación se ostentan los efectos de dicha condición. Ha de tenerse igualmente presente que la liquidación y disolución de la entidad sindical surgió como un hecho sobreviniente. Ha de tenerse presente que esta demanda inició en el año 2015 y la liquidación de la entidad surgió con posterioridad. Así las cosas, pues son situaciones sobrevinientes que no afectan el curso del proceso. De otro lado, a tenerse presente que de manera independiente a que al sindicato se encuentre en estado de liquidación, lo cierto es que es precisamente esa etapa procesal la que hace pertinente que las cuotas sindicales, es decir, el patrimonio de la entidad que debió haber consignado la entidad accionada de manera mensual, periódica y conforme a los beneficiarios de la convención colectiva, pues hacen parte de esa masa de liquidación que deberá destinarse conforme se advierta en sus estatutos. Esta parte queda condicionada a los efectos que se dictarán más adelante por parte del despacho. Hay unos aspectos adicionales y un segundo punto de la decisión que hoy toma el despacho que pues deben ser obligatoriamente tenidos en cuenta por parte de este juez, adviértase ya juez ordinario laboral, pero igualmente juez constitucional en virtud de los al artículo 48 del Código de Procedimiento y Trabajo de Seguridad Social. En efecto, esta normatividad busca que la dirección del proceso se realice garantizando derechos fundamentales y buscando el equilibrio entre las partes, porque hace referencia el despacho a este aspecto.
Del material probatorio, en efecto, se da cuenta que para el año 2016 la empresa no efectuó ningún aumento salarial a los trabajadores afiliados a Sintra Chalver. Se advierte allí y se ha aducido la existencia de un conflicto colectivo suscitado con el sindicato, quien habría presentado un pliego de peticiones a finales del año 2015. Conflicto que fue solucionado mediante un laudo arbitral proferido el 23 de noviembre del año 2016. Lo anterior no lo merecería ningún reproche al despacho si no fuera porque en el mismo año, a partir de febrero, la empresa sí efectuó el aumento salarial a los trabajadores que no fueron sindicalizados, situación que redundó notablemente en la permanencia de muchos trabajadores en el sindicato y que conllevó a que se fueran desafiliando poco a poco para poder beneficiarse de ese aumento salarial, como así lo narró la declaración, o se advierte la declaración del señor Bernardo Monroy Cortés, quien en su testimonio dio cuenta de que estaba afiliado a Sintra Chalver, pero como muchos otros trabajadores tuvo que desafiliarse del sindicato para que la empresa le otorgara el aumento salarial que desde febrero venían disfrutando los no sindicalizados. Esta reducción en el número de trabajadores afiliados al sindicato, como ya se anotó en precedencia, se puede constatar igualmente con la documental que se aportó al proceso, que figura en el folio 403 a 439 del expediente, en el que se observa que durante el año 2016 para el mes de mayo se contaba con 29 afiliados, en el mes de julio con 23, en el mes de julio con 20, en agosto con 19, en septiembre con 14, en octubre con 20, en noviembre con 20, en diciembre con 20, en enero del 2017 con 17 y febrero del 2017 con 16. Todo lo cual para el despacho conlleva una violación al derecho de asociación sindical por parte de la empresa accionada, que conllevó a que judicialmente se decretara la disolución, liquidación, cancelación y el registro sindical de la organización sindical demandante, pues su conducta de ordenar el aumento salarial para el año 2016 únicamente para los trabajadores no sindicalizados constituyó una medida tendiente a desestimular el ingreso o permanencia de trabajadores al sindicato. Ha de tenerse presente sobre este punto que ha sido parte del debate probatorio dentro de este asunto, de esta situación, pues en efecto, y ya se advirtió, las partes han declarado sobre las situaciones del por qué se generó para el año 2016 la desafiliación de trabajadores sindicalizados. Esto, además, teniendo en cuenta que durante el proceso se advirtió que con posterioridad a la demanda se presentó la disolución y liquidación del sindicato, conlleva al despacho a que se tenga que realizar un pronunciamiento respecto a estos hechos, lo cual para el despacho no implica una vulneración al debido proceso de la accionada, en tanto se ha dado debate dentro del presente asunto. Y el despacho debe entrar a tomar determinaciones en el asunto, pues hay una flagrante violación del derecho a asociación sindical. Es así como este despacho procederá a declarar que la organización, a declarar que la demandada vulneró el derecho a asociación sindical de dicha organización, Sintra Chalver, conforme a lo dispuesto en los artículos 471 del Código Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley 50 del 90. Y atendiendo al hecho de que judicialmente ya fue decretada la disolución, liquidación y cancelación del registro sindical, que la liquidación aún se está llevando a cabo, se ordenará a la empresa accionada que garantice el derecho a asociación sindical de sus trabajadores, ya la posibilidad de que estos trabajadores que conformaron Sintra Chalver y que renunciaron en virtud a estas conductas y omisiones realizadas por la accionada, esa organización para efectos de disfrutar del aumento salarial del año 2016 puedan hacer efectivo su derecho de manera libre y espontánea. Tanto desde el punto de vista positivo, el querer fundar o no, si así lo desean, una nueva organización sindical. Para el despacho es claro que la pretensión número 3 y 4 que plantea la parte demandante es una pretensión de carácter genérico que no puede limitarse exclusivamente al pago de las cuotas sindicales. Cuando la parte demandante plantea el sentido de los perjuicios, pues efectivamente los perjuicios que aquí se han generado se materializan efectivamente en la disolución del sindicato. Es así como al estar demostrado este perjuicio, pues deben darse medidas de carácter reparatorio, que es lo que busca la legislación internacional y que el despacho pasa a fundamentar de la siguiente manera. Pues es que en actos de violación a la libertad sindical y concretamente el derecho de asociación existe la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998.
dicha declaración ha clasificado los convenios en prioritarios y fundamentales, siendo fundamentales los relativos al convenio 87, el convenio 88, al convenio 100, el 101, concretamente aplicables al presente asunto. El convenio 87 en su artículo segundo y artículo 11, el artículo segundo hace referencia a la libertad de asociación y constitución de sindicatos, el artículo 11 hace referencia a la protección sindical. Concretamente el convenio 98 hace referencia a la protección, en su numeral primero literal A, hace referencia a la protección contra los actos de discriminación que atenten contra la libertad sindical. El literal B hace referencia a la protección que darse por parte del Estado en contra de los sindicatos, aquellas situaciones que surjan de perjudicar en cualquier forma o causa de afiliación a causa de la afiliación sindical. Sobre este punto de tener presente el despacho que en efecto le corresponde a todos los organismos del Estado, a la jurisdicción, a la administración y al legislativo, dar aplicación directa a estas normas y no esperar a que sean los organismos internacionales los que den aplicación al mismo, aspectos que surgen incluso en distintas providencias o salvamentos de voto de la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, al considerar el despacho que conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la asociación es considerado un derecho humano y considerado como tal un derecho de carácter fundamental, le corresponde a este despacho la garantía de este derecho. También establecido constitucionalmente en el artículo 39 de nuestra Constitución Política se hace referencia al derecho a la constitución de sindicatos, concretamente al derecho a asociación. Claro está, en su balance positivo o negativo es el decir el derecho a afiliarse o desafiliarse de los sindicatos. A su vez, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo indica que los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en la defensa de sus intereses. El artículo 354 hace referencia a cuáles son los actos atentatorios a la libertad sindical y concretamente al derecho de asociación por parte del empleador. El numeral segundo hace referencia a que se consideran actos atentatorios por parte del empleador obstruir o dificultar la afiliación mediante dádivas o promesas. Y un segundo aspecto, condicionar la afiliación o reconocimiento de mejoras o beneficios. Son aspectos propios que se consideran dentro de la clasificación de la discriminación y con ello de la aplicación del derecho a la igualdad. Estos son aspectos que tiene el despacho como normas que deben dar aplicación para el presente asunto. ¿Cuáles son algunos precedentes jurisprudenciales que debe tener en cuenta para la orden que se está dando, que se anunció previamente y que ya el despacho procede a concretar? El despacho va a hacer alusión a algunos casos frente a los cuales algunos empleadores han emitido actos que buscan la discriminación de los trabajadores y que han conllevado a que la jurisdicción constitucional imponga órdenes que conllevan a la garantía del derecho vulnerado. El despacho toma como precedentes aplicables para esta decisión la sentencia T330 de 1997. Este es un caso que se llevó en contra de Icollantas. Allí se establecían unos planes de beneficios para los cuales era necesario renunciar al sindicato. Se establecieron también unas primas de asistencia que no eran consagradas para los sindicalizados. Igualmente se dio una rotación en torno a la dotación se otorgaban overoles de mejor calidad a los trabajadores no sindicalizados de la que se le entregaban a los trabajadores sindicalizados. En síntesis, se utilizaban los planes de beneficios generales para desmontar al sindicato, así como se ofrecían beneficios no convencionales para generar la desafiliación al sindicato que en su momento tenía Icollantas. Una sentencia más reciente es la T069 del año 2015. Esta es una sentencia en contra de Avianca, respecto de la cual el despacho tiene que, si bien se ha solicitado la nulidad de esta sentencia, la misma no se ha declarado la nulidad de esta sentencia. Allí se dio por parte de Avianca el mismo trato del plan voluntario de beneficios como si tratara de un pacto colectivo. Como tal, se ofrecían los planes de voluntarios de beneficios a trabajadores no sindicalizados frente a los beneficios de la convención colectiva, y con ello se buscaba la discriminación de los trabajadores sindicalizados para generar la deserción del sindicato. Estas son conclusiones y reglas que se están tomando de las sentencias previamente referidas.
Igualmente, se tiene allí que el plan voluntario tenía mayores beneficios que las convenciones colectivas y se evidenció una presión en momentos de negociación colectiva. Se concluyó la Corte en la sentencia T069 del 2015 lo siguiente: que la creación injustificada de beneficios o estímulos a no sindicalizados constituye la violación al derecho de la igualdad de los trabajadores sindicalizados, que hay discriminación por el hecho de ser sindicalizados, que se debe primar un criterio material para efectos de evaluar los acuerdos que se realizan entre los trabajadores y el empleador, y que hay vulneración cuando se excluye de manera injustificada a algún trabajador de un beneficio convencional o no convencional, y que hay violación cuando se crean o estimulan promesas frente al retiro de los trabajadores o para que los trabajadores no sindicalizados renuncien a un régimen de carácter convencional. El despacho se encontraba buscando más antecedentes que le permitieran darle fortaleza a esta decisión que se intuía implicaba una aplicación, una violación al derecho a la asociación sindical, y encontró la sentencia T619 del año 2016. Encuentra el despacho que esta sentencia es presentada por la parte aquí demandante, Sintra Chalber, contra Laboratorio Chalber de Colombia, sentencia cuya decisión se tomó el 10 de noviembre del año 2016, donde se advierte precisamente algunos de los temas aquí planteados, pero que en la Corte, Corte Constitucional, al momento de emitirse esta sentencia, pues no se había pronunciado aún el juzgado 13 laboral del circuito en torno a la disolución y liquidación del sindicato. Aquí la Corte Constitucional concluyó que no era de recibo el argumento dado por la empresa, ya que el hecho de que el incremento salarial sea uno de los puntos en discusión del conflicto colectivo indica que nada le impedía aumentar los salarios de los trabajadores sindicalizados en las mismas condiciones que de los que no están, mientras se porfiere el auto arbitral que solucione el conflicto sobre este punto y que de esta forma se respeten los derechos de los trabajadores asociados. En el considerando 26 indica la Corte que la actuación discriminatoria de Laboratorio Chalber de Colombia dejó al sindicato en una situación de debilidad manifiesta en la medida que varios trabajadores renunciaron a su afiliación por obtener su incremento. O sea, llegó prueba 100, o que figura al pie de página 101, dice: escrito de retiro de 6 trabajadores del sindicato fue los 49-50, cuaderno de primera instancia. Concluye la Corte que el aumento salarial se hizo en efecto en febrero del año 2016 y las renuncias de los trabajadores al sindicato se presentaron en abril de la misma anualidad, es decir, cuando terminó el periodo de negociación y se solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento. Lo anterior evidencia para la Corte: los empleados sindicalizados vieron que la negociación había fracasado y por ello renunciaron al sindicato para adquirir el aumento salarial. Concluye o argumenta, indica la Corte, que la empresa demandada realizó actos discriminatorios en contra de los empleados afiliados a Sintra Chalber, ya que sin ninguna justificación válida se negó a realizarles el incremento salarial que se hizo efectivo para los trabajadores no sindicalizados y en consecuencia vulneró su derecho a asociación sindical. Indica la Corte que al incumplir las obligaciones establecidas en la convención colectiva surge como un mecanismo de presión al sindicato. Es así como se indica que se vulneró el derecho fundamental de asociación sindical de Sintra Chalber y sus asociados al omitir el pago del bono de mercado, el auxilio escolar establecido en la convención colectiva, bajo el argumento de que ésta no se encuentra vigente por haber sido denunciada en su totalidad por el sindicato. Lo anterior, para la Corte, representa un total desconocimiento de la legislación laboral y de la jurisprudencia de esta corporación, en consideración a que una convención colectiva denunciada mantiene su vigencia, por lo que las partes no tienen ninguna justificación de dejar de cumplir las obligaciones establecidas en ella. Es así como la Corte ordenó entonces a Sintra Chalber incrementar el salario de los trabajadores. En su parte resolutiva indica: incrementar el salario de los trabajadores afiliados a Sintra Chalber en el mismo porcentaje o las mismas condiciones y el mismo
y desde el mismo momento en que se dio el aumento de salario a los trabajadores no sindicalizados, cancelando efectivamente la diferencia entre los 8 días siguientes de ese aumento y teniendo en cuenta todos los factores salariales previstos para los demás trabajadores, respetando lo pactado en los contratos individuales suscritos con cada empleador. Ese aumento, indican, deberá ser teniendo en cuenta el momento del fallo del Tribunal de Arbitramiento y deberán las partes darlo a conocer para que sea valorado por quien debe finalmente dirimir el conflicto frente a este punto. Pues este antecedente de carácter constitucional le permite indicar al despacho que en su momento pues la Corte no tuvo conocimiento de las causas que llevaron a la disolución del sindicato. Si bien es cierto, el juzgado 13 laboral del circuito de Bogotá profirió sentencia y aplicó la causal de disminución de los afiliados, tal valoración que realiza la jurisdicción pues es de carácter objetiva y pues daba lugar a la configuración de esta causal y como tal a ello se debe la decisión. Pero las causas pues están comprobadas en el contenido de la sentencia que se acaba de hacer alusión y además con los actos atentatorios a la asociación sindical que tiene el despacho referentes al manejo de las cuotas sindicales, que en efecto se constituye como un segundo o una segunda conducta que realizó la entidad accionada para debilitar al sindicato. Es así que la orden que procede a dar el despacho es que la empresa accionada de garantizar el derecho de asociación sindical de los trabajadores de Sintra Chalver y la posibilidad de que aquellos trabajadores conformen nuevamente un sindicato y que se vieron obligados a renunciar a esta organización para poder disfrutar del aumento salarial del que se dio cuenta en la sentencia T619 del año 2016, conjuntamente con los mecanismos de presión que utilizó la empresa al no cancelar las cuotas sindicales al sindicato aquí accionante. Así las cosas, se faculta a los trabajadores que estaban afiliados a Sintra Chalver a que puedan fundar, si así lo desean, una nueva organización sindical con las plenas garantías legales y constitucionales por parte de la compañía para su existencia y en desarrollo de su objeto social. De igual manera, se preventará a la empresa para que en adelante se abstenga de fijar condiciones de trabajo que impliquen discriminación contra los trabajadores sindicalizados y de implementar medidas que tiendan a desestimular el ingreso o permanencia de los trabajadores a un sindicato. Esta orden que se emite, como surge en virtud del artículo 48 del Código de Procedimiento de Trabajo de Seguridad Social y surge igualmente por las facultades constitucionales que no pueden ser consideradas como separadas de la jurisdicción ordinaria laboral, deberán darse a partir de la notificación de la presente providencia y la organización sindical y concretamente los trabajadores que hicieron parte de ella y aquellos demás trabajadores que deseen ingresar a la misma podrán hacer uso de esta orden dentro del periodo de los 4 meses siguientes al día, contabilizados desde el día de hoy. De igual manera, se condenará a la empresa accionada a pagar de su propio peculio las cuotas sindicales de que trata el artículo 8 de la Convención Colectiva del Trabajo del 2013 al 2015 y que no descontó a los trabajadores no sindicalizados que se han beneficiado de los beneficios, a quienes se han entregado los beneficios de dicho acuerdo convencional desde el marzo del año 2013 a la fecha del laudo arbitral, esto es 23 de noviembre del año 2017, cuyo valor deberá trasladar a la organización sindical que los trabajadores deseen fundar posteriormente. Si esto no ocurre y como se da un plazo de 4 meses, ese valor se deberá trasladar al proceso de liquidación que se está llevando en el juzgado de 13 laboral del circuito de esta ciudad para que haga parte de la masa de liquidación y se proceda a repartir conforme lo establecen sus estatutos y conforme a las órdenes que emita el juez 13 laboral del circuito de Bogotá. La parte demandada ha planteado igualmente la excepción de prescripción y sobre este punto debe indicarse que la demanda se presentó el 27 de noviembre del año 2013. Por ello se declarará aprobada parcialmente la excepción de prescripción sobre las cuotas sindicales que se causaron con anterioridad al 27 de noviembre del año 2013, relevándose el despacho y el estudio de los demás medios de defensa que se han planteado con los argumentos que en efecto se procedieron a entregar el día de hoy.
Las costas quedan a cargo de la parte accionada y las agencias en derecho se fijarán en la parte resolutiva de esta sentencia. En mérito de lo expuesto, el juzgado 33 laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Un segundo, por favor. Se resuelve entonces. Ordinal primero. Declarar que la empresa Laboratorio Chalber de Colombia S.A. vulneró el derecho de asociación sindical del sindicato Sintra Chalber con actos que conllevaron a desestimular el ingreso o permanencia de trabajadores al sindicato y que atentaron contra la existencia de la organización sindical. Segundo, declarar que la empresa Laboratorio Chalber de Colombia S.A. violó lo dispuesto en el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 al extender a los trabajadores no sindicalizados beneficios convencionales sin descontarles a estos la cuota sindical de que trata el artículo 8 de la Convención Colectiva del Trabajo 2013-2015. Tercero, ordenar a la empresa Laboratorio Chalber de Colombia S.A. garantizar el derecho de la asociación sindical de sus trabajadores y la posibilidad de que aquellos trabajadores que conformaron a Sintra Chalber y que renunciaron a esa organización sindical para disfrutar del aumento salarial del 2016 y los demás trabajadores que deseen ingresar a la organización sindical hagan uso de las atribuciones constitucionales autorizadas en el artículo 48, esto conforme a las atribuciones constitucionales autorizadas en el artículo 48 del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social, lo cual deberán realizar los trabajadores en un periodo no mayor a 4 meses, contabilizados desde la notificación en estrados de la presente sentencia, por tratarse de una orden de carácter constitucional a la que se le atribuyen los efectos del trámite de acción de tutela. Cuarto, condenar al Laboratorio Chalber de Colombia S.A. a pagar de su propio patrimonio las cuotas sindicales que trata el artículo 8 de la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2015 y que no descontó a los trabajadores no sindicalizados que se han beneficiado de dicho acuerdo convencional desde el 28 de noviembre del 2013, atendiendo la excepción de prescripción a la fecha del laudo arbitral, es decir, 23 de noviembre del año 2016, cuyos valores debidamente indexados deberá trasladar a la organización sindical que los trabajadores deseen fundar posteriormente, y si esto no ocurre, ese valor se trasladará al proceso de liquidación que se está llevando a cabo en el juzgado 13 laboral del circuito de esta ciudad para que haga parte de la masa de liquidación. Quinto, prevenir a la empresa Laboratorio Chalber de Colombia S.A. para que en adelante se abstenga de fijar condiciones de trabajo que impliquen discriminación contra los trabajadores sindicalizados y de implementar medidas que tiendan a desestimular el ingreso o permanencia de los trabajadores a un sindicato. Sexto, declarar parcialmente aprobada la excepción de prescripción sobre las cuotas sindicales causadas con anterioridad al 27 de noviembre del 2013, relevándose el despacho ante el resultado del proceso de los estudios de los demás medios de defensa planteados. Séptimo, oficiar al juzgado 13 laboral del circuito de esta ciudad comunicando las resultas del presente asunto. Octavo, ordenar que por incidente y en firme la presente sentencia se proceda a cuantificar la condena del numeral cuarto conforme al artículo 283 del Código Penal del Proceso y, si es del caso, conforme al artículo 193 del Código Contencioso Administrativo, en lo que no sea posible resolver con la primera de las normas. Noveno, oficiar al Ministerio de Trabajo para que investigue las situaciones declaradas en el presente asunto, en el presente proceso y en la acción de tutela T619 del año 2016 de no haberlo hecho y proceda a estudiar la posibilidad de imponer las multas que surjan o sanciones que surjan de ser el caso. Décimo, costas de esta instancia quedan a cargo de la parte demandada. Se tienen como agencias en derecho 12 salarios mínimos legales vigentes. Se notifica en estrados la presente decisión apoderada parte demandante. Me encuentro de acuerdo con la decisión. Muchas gracias. Doctor Sánchez, apoderado parte demandada, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Encontrándome dentro de la oportunidad procesal pertinente, me permito presentar recurso de apelación contra la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia,
solicitando desde ya al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se sirva revocar todas y cada una de las condenas proferidas por el despacho. Para tal efecto me permito sustentar el recurso de apelación en los siguientes términos. En primer lugar, hay que hacer claridad que estamos frente a un proceso ordinario laboral y como tal el despacho judicial y el señor juez actúan como juez laboral del circuito y no como juez constitucional, esto para efectos de lo ordenado en la parte motiva y resolutiva, en la cual el juez acude a la figura de la tutela para actuar como juez constitucional y no como juez laboral. Contra esta decisión adoptada por el juzgado, es evidente que las acciones judiciales contempladas tanto en la Constitución Nacional como en la propia ley sustantiva y en los códigos procesales son claros en determinar las competencias de los jueces en cada una de las áreas o de las jurisdicciones, bien sea la civil, la penal, la laboral y la acción constitucional. En efecto, en este caso estamos frente a un proceso ordinario laboral y como tal el juez debe ceñirse a los parámetros señalados en las normas procedimentales establecidas en el Código Procesal del Trabajo y obviamente en las normas de carácter constitucional que establece la Carta Magna del año de 1991. En este sentido diferimos totalmente de la decisión proferida por el señor juez al constituirse en juez de tutela, absorbiendo competencias que no le corresponden, por cuanto la presente acción judicial fue a través de la acción ordinaria laboral que le corresponde a la justicia laboral ordinaria. De igual forma, diferimos en la forma y en la esencia, vale decir en la sustancia del proceso, en cuanto que el presente proceso, si se revisan los hechos de la demanda y las pretensiones, no se trataba de un proceso de violación del derecho de asociación por conductas supuestamente atentatorias contra la organización sindical, sino que se trataba de la reclamación del pago de unas cuotas sindicales, también por una supuesta extensión de la convención colectiva a trabajadores no sindicalizados. Pues bien, en la sentencia proferida, el señor juez realiza toda una serie de análisis sobre el derecho de asociación, trae a colación declaraciones realizadas dentro del proceso sobre la supuesta violación de el derecho de asociación por parte de la parte demandada, cuando el proceso sobre el cual se realizó el trámite procesal versaba sobre la aplicación o no del artículo octavo, perdón, corrijo, no, sí, está correcto, el artículo octavo de la convención colectiva correspondiente a la vigencia del 1 de enero al 1 de enero del año 2013 al 31 de diciembre del año 2015. Y sobre, obviamente, la no aplicación de la extensión de la convención colectiva a los trabajadores no sindicalizados por tratarse de una organización sindical minoritaria.
17 hechos se puede esclarecer claramente que el objetivo realizado por la parte demandante a través de su apoderado estaba circunscrito a la aplicación de ese artículo 8º y del cobro de las cuotas por beneficio convencional. Sin embargo, el señor juez en la decisión adoptada hace una serie de análisis y argumentaciones referente a unos hechos y a unas actuaciones que debieron ser dirimidas en el proceso de disolución y liquidación del sindicato que cursaron ante el juzgado 13 laboral del circuito, o bien a través de otro proceso ordinario laboral que hubiera instaurado la organización sindical. Mal hace el operador judicial al circunscribirse a supuestas violaciones del derecho de asociación, sin tener ninguna probanza, sino solamente el dicho de un trabajador sobre las conductas atentatorias de la empresa contra la organización sindical. Es claro que con tal decisión se están modificando los hechos y las pretensiones de la demanda, tal y como lo expresamos en los alegatos de conclusión presentados y como lo también manifestamos en la audiencia en la cual se ordenó de oficio una práctica de pruebas, y como en la primera audiencia realizada sobre la calidad de una persona que no ostentaba ni ostenta la calidad de representante legal. Sin embargo, el despacho a bien tuvo considerar que sigue siendo el representante legal, cuando en el juzgado 13 laboral de las copias que se han anexado al presente proceso está establecido quién ostenta la calidad de representante legal, que es el liquidador de la organización sindical. Sin embargo, y a pesar de todas estas irregularidades procesales y de haber presentado en su momento las respectivas inconformidades y los respectivos recursos, el despacho no quiso atender a la parte demandada y violó con ello el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada. En segundo lugar, entrando al fondo del proceso, que tiene que ver con los hechos y las pretensiones de la demanda, que están en el libelo del demandatorio del presente proceso, y que se refieren a al cobro de las cuotas sindicales por extensión de la convención colectiva a los trabajadores no sindicalizados, tenemos que manifestar nuestra inconformidad, como quiera que el señor juez parte de la base, en nuestra opinión equivocada, de haber realizado la empresa extensivos los beneficios convencionales establecidos en esa convención colectiva suscrita contra Cintra Chalper. No es cierto. La empresa no hizo extensivos los derechos de la convención colectiva suscrita para la vigencia entre el 1 de enero del año 2013 con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2015. La empresa, así como lo había realizado con anterioridad y como lo expresamos también en los alegatos de conclusión, venía reconociendo antes de la existencia de la organización sindical una serie de beneficios extralegales no constitutivos de salario de manera unilateral por decisión de la presidencia de la compañía, y también de manera unilateral una vez se creó la organización sindical y se suscribió una convención colectiva,
la empresa reconoció y siguió reconociendo unos beneficios no constitutivos de salario a los trabajadores no sindicalizados, de tal manera que no podemos hablar de la extensión de la convención colectiva de trabajo contemplada en el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo. En primer lugar, como ya lo expresamos también en innumerables oportunidades, sin embargo lo reiteramos para efectos del recurso de apelación, no se trata de la extensión de los beneficios convencionales contemplada en el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo. En primer lugar, porque la organización sindical, para la fecha en que se fundó la organización sindical, ya era minoritaria, y del número de trabajadores que estaban en la nómina de la compañía, cerca de 800 o 900 trabajadores, la organización sindical tenía al momento de la fundación, como se trataba de un sindicato de empresa y por ley exigía un número mínimo que era el de 25, tenía 25 trabajadores afiliados. No llegaban ni al 5% de los trabajadores de la compañía. Y esa situación se mantuvo durante toda la existencia de la organización sindical. En algunas ocasiones, y de acuerdo a la documentación que aparece en el expediente, se afiliaron algunos trabajadores, se desafiliaron otros, tal como lo establece las normas constitucionales y las normas del Código Sustantivo de Trabajo en materia de derecho colectivo, así como los trabajadores tienen toda la libertad de afiliarse, así también tienen toda la libertad de expresar su manifestación, de retirarse del sindicato. De tal manera que esa condición de ser un sindicato minoritario siempre existió durante la vigencia de la primera convención colectiva y de la segunda convención colectiva, que fue a través de, no fue por un acuerdo suscrito entre las partes, sino por efectos del laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramiento. Teniendo en cuenta que se trataba entonces de una organización sindical minoritaria, no se hicieron extensivos los beneficios de la convención colectiva a los trabajadores no sindicalizados. La empresa, reiteramos, hizo un otorgamiento por mera liberalidad, por decisión unilateral, con anterioridad a la existencia de la organización sindical y con posterioridad a la existencia de la organización sindical, de unos beneficios no constitutivos de salario, extralegales, tal y como lo expresaron lo expresó el representante legal y los diferentes testigos que declararon en favor de la empresa demandada y que fueron solicitados como prueba en favor de la empresa demandada. Por tal razón, en nuestra opinión y a efectos de que el honorable tribunal revise el asunto, no estamos hablando en manera alguna de la extensión de beneficios. Estamos frente a una figura de otorgamiento de unos beneficios por decisión unilateral de la compañía, y en la medida en que no hubo extensión de los beneficios convencionales, pues la empresa en manera alguna estaba obligada a recaudar la cuota sindical y a pagarle al sindicato la respectiva cuota sindical. Es importante de igual manera expresar nuestra no conformidad con la decisión adoptada por el señor juez, en el sentido de que el juez en su motivación y argumentación de la sentencia y en la parte resolutiva establece que le otorga la facultad a los trabajadores que se hubieran retirado de la organización sindical volver a afiliarse o fundar un nuevo sindicato cuando esta facultad no le corresponde al juez. La facultad de afiliarse o desafiliarse, de crear, de constituir
o de tomar la decisión de disolver y liquidar una organización sindical, así como a las sociedades en la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establece la facultad de crear asociaciones que bien pueden ser sindicatos o las sociedades comerciales. Dichas personas tienen la facultad de afiliarse o no afiliarse o retirarse en cualquier momento. Por tanto, la facultad está otorgada en la propia Constitución y en la ley. No es el juez laboral o juez alguno el que le otorgue la facultad a los trabajadores de poderse afiliar o no afiliar a un sindicato. Reiteramos, la facultad la otorga la ley, la facultad no la otorga el juez. En tercer lugar, es importante hacer mención al pago de las cuotas sindicales, en cuanto que, como bien lo establece el hecho octavo de la demanda, y de igual forma en las pretensiones de la demanda, se está hablando de la convención colectiva de vigencia del 1 de enero del año 2013 al 31 de diciembre del 2015. Sin embargo, la decisión adoptada por el juez, que igualmente fue objeto de censura por parte del suscrito cuando se decretó la prueba de oficio, se solicitaron pruebas por fuera de la vigencia de dicha convención, sobre fechas que están y vigencias por fuera de la convención colectiva. El segundo conflicto colectivo que existió entre las partes era referente a un conflicto colectivo relacionado con un segundo pliego de peticiones presentado en el año 2016 y que fue resuelto por el Tribunal de Arbitramiento. Ese Tribunal de Arbitramiento estableció una vigencia para ese segundo conflicto colectivo. Por esta razón, no le corresponde a la empresa, en gracia de discusión, pagar unas cuotas sindicales sobre unos beneficios convencionales, específicamente el tema de las cuotas sindicales, sobre una segunda, sobre el segundo conflicto colectivo. Se trata de conflictos colectivos presentados por pliegos de peticiones en vigencias diferentes y obviamente para periodos diferentes. Así las cosas, solicitamos del Honorable Tribunal se sirva revisar la condena proferida en relación con las cuotas sindicales y su vigencia. Sin otro particular, en estos términos dejamos sustentado el recurso de apelación y solicitamos del Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial se sirva revocar la sentencia proferida
en cuanto a todas y cada una de las pretensiones aquí proferidas, y en consecuencia se absuelva a la empresa demandada de la condena proferida. Muchas gracias. El recurso de apelación presentado por la parte demandada, entiéndase, sustentado como lo exige el artículo 66 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social. Como quiera que el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia advierte una orden de carácter constitucional a la cual el despacho le ha dado el trámite de acción de tutela, y este punto ha sido impugnado por la parte accionada, como se acaba de referir. Déjense las anotaciones respectivas en el proceso para que el trámite que se dé en segunda instancia, a criterio, si a bien lo tiene el tribunal, sea respecto a esta orden, reitero, del ordinal tercero, sea en el trámite de segunda instancia para la orden de carácter constitucional, es decir, en el término de 20 días, en atención a que la orden que se dio por parte del despacho tiende a que los trabajadores cumplan el término de 4 meses, si a bien lo tienen, y bajo el derecho a la libertad sindical, si lo desean o no lo desean, constituir la organización sindical en los términos en que ha indicado el despacho. Así las cosas, se concede la impugnación frente al ordinal tercero bajo el procedimiento de carácter constitucional. Se notifica en estrados la presente decisión. Señora apoderada, señor apoderado, se da por terminada la presente audiencia. Incorpórese en el acta los puntos relevantes de las decisiones tomadas el día de hoy para facilitar su seguimiento y posterior control. Apoderada, parte demandante, ¿va a solicitar el uso de la palabra? No, señor juez, me encuentro de acuerdo. Gracias, apoderada, apoderado. Muchas gracias, una feliz tarde.